Buenos días a todos. Buenos días a todos. Muchas gracias por su participación. Mi nombre es José Luis Roa, yo soy médico radiólogo de la Cardio y los estaré acompañando en la moderación de esta actividad. Les recordamos que al conectarse a esta conferencia autorizan el tratamiento de sus datos personales, los cuales serán tratados de acuerdo a la Ley 1581 del 2012 y a la política de protección de datos personales de la Cardio, la cual puede ser consultada en www.cardioinfantil.org. De igualmente, les informamos que esta conferencia está siendo grabada. El chat de preguntas se encuentra habilitado en la barra de participantes. Les agradecemos dejar allí sus inquietudes, las cuales serán resueltas al final de la sesión. Un agradecimiento especial a Gebarco y a General Electric por su apoyo en el patrocinio de esta actividad. El día de hoy tenemos el honor de contar con la participación del doctor Roy Riascos con la conferencia Actualización en Imágenes de la Unión Craneocervical. El doctor Riascos es médico de la Escuela Colombiana de Medicina, Universidad del Bosque, en la cual tuve el honor de conocerlo y de trabajar con él. Es médico radiólogo de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud del Hospital de San José, acá en Bogotá, y posteriormente realizó su fellow de neuroradiología en el Departamento de Radiología del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad Estatal de Luisiana en New Orleans. Actualmente es profesor titular de neuroradiología y de neurocirugía y además es el vicepresidente de innovación en el Departamento de Diagnóstico e Imágenes Intervencionistas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Texas en Houston. El doctor Riascos cuenta con más de 100 publicaciones médicas en diferentes áreas de radiología general y neuroradiología. Bienvenido, doctor Riascos, y un placer tenerlo acá. Bueno, muy buenos días. Gracias a todos por estar aquí temprano. Quiero agradecer al doctor Roa esta amable invitación. Eh, con el doctor Roa tenemos una historia larga. Él fue mi primer mentor en radiología. Doctor Roa no solamente fue profesor mío cuando yo estaba en la Facultad de Medicina, sino que después cuando tuve mis primeras inclinaciones en radiología, tuve el gran honor de poder estar con él durante un año y me estuvo guiando e introduciéndome a esta bella profesión. Entonces, José Luis, muchas gracias. Ahora, estar con ustedes hoy en la Fundación Cardio Infantil trae gratos recuerdos. Cuando, cuando yo comencé mi entrenamiento en radiología, fue justo en el momento en que la Universidad del Rosario y el Hospital de San José estaban abriendo caminos separados. Entonces tenemos grandes amigos en la Universidad del Rosario con los que compartimos durante muchos años y todavía son y permanecen siendo nuestros grandes amigos. Bueno, aquí vamos a comenzar un poco con esto que les dejé aquí en la pantalla, que es de un libro muy interesante que se llama Atlas Shrugged. Y hoy vamos a hablar mucho del Atlas. Atlas es este gran titán en el castigo de Atlas era que tenía que cargar en sus hombros a los cielos y separar la tierra de los cielos. Y se representa como se ve aquí en esta estatua en el Rockefeller Center con el mundo entre los hombros. El tema de hoy va a ser trauma de columna cervical y nos vamos a enfocar un poco más en la unión cráneo-cervical. Como objetivos vamos a repasar cuáles son las estructuras más relevantes que se ven en la columna cervical y cuáles son las clasificaciones que se utilizan cuando se estudia la columna cervical. También vamos a aprender un poco sobre las imágenes diagnósticas que se utilizan en el trauma cervical y nos vamos a centrar un poquito más en cuándo utilizamos la resonancia magnética, porque eso es
Eso es muy importante. Y vamos a ver que la resonancia magnética nos sirve para lesiones que van más allá de las lesiones de la columna, de la médula espinal. El trauma cervical es muy importante. Generalmente vemos en Estados Unidos más de 1 millón de casos de trauma cervical por año. De todo ese millón de casos, del 2 al 10% tienen algún tipo de lesión en la columna cervical. Y esto es un número muy importante. Esto viene de un estudio que publicamos el año pasado en la revista Emergency Radiology, donde estudiamos en 2 años más de 13.512 casos y estábamos viendo que la distribución del trauma cervical es mayor en 2 grupos. Tenemos un pico alrededor de 21 a 30 años y hay un segundo pico que se da entre los 50 y los 60 años. Cada uno de estos picos tiene causas ligeramente diferentes, pero definitivamente dentro de los 2 picos y que estamos viendo acá, las lesiones que se vieron más frecuentes, y eso es algo muy importante de este estudio, se vieron en la región cráneo cervical, aunque gran parte de las lesiones que estudiamos son de la columna subaxial. Vamos a ver esa clasificación. Tenemos que poner mucha atención a la unión entre el cráneo y la columna cervical. Estos son los casos más frecuentes, las causas más frecuentes que vimos. Y vimos que la causa más frecuente definitivamente son los accidentes automovilísticos. Y después vemos que las caídas de la propia altura eh, también son la segunda causa más frecuente de estos traumas. Por grupos etarios, vean que cuando vamos a los accidentes automovilísticos, el pico es a los 30 años que tenemos accidentes automovilísticos. Y de la misma manera, si miramos las caídas de propia altura, son los grupos un poco mayores que presentan las caídas de su propia altura. Entonces, accidentes automovilísticos. ¿Cómo llegamos nosotros a unos números tan altos? Nosotros tenemos la fortuna de estar trabajando en el centro de trauma más grande que hay en Estados Unidos, aquí en la ciudad de Houston, y tenemos también una ventaja, es que importamos muchos de los pacientes de toda la ciudad a nuestro centro de trauma, y hace que muchas lesiones de unión cráneo-cervical nos lleguen de forma un poco más temprana. ¿Por qué, porque hay que darle un poco de relevancia a estos datos? Las traumas cervicales y las fracturas cervicales tienen una tendencia lineal a aumentar sobre los años. Esto es de un artículo del año 2013, pero también vimos una tendencia similar en nuestro artículo, en donde aún con todas las precauciones que se están tomando, con los cinturones de seguridad, poniéndole límites de velocidad, con los accidentes automovilísticos, los traumas cervicales siguen en aumento. Y desafortunadamente hay un gran porcentaje de mortalidad, especialmente si se dan en la región cráneo-cervical. Miremos un poco entonces cómo se divide la columna en términos de trauma. Nosotros cuando hacemos trauma, dividimos la columna en 3 secciones principales. Una región que viene desde la base de cráneo hasta el borde inferior de C2, que conocemos como la unión cráneo-cervical, y en eso nos vamos a concentrar hoy. Y después tenemos el resto de la columna cervical, que conocemos como la columna subaxial, que corresponde a C3 hasta C7 y la unión C7-T1. La columna toracolumbar se considera como una unidad cuando hacemos las clasificaciones de estas columnas. Vamos a hablar de las clasificaciones y cómo han progresado sobre el tiempo. Las primeras clasificaciones que se utilizaron y todavía se ven en la literatura son clasificaciones que están basadas principalmente en los mecanismos de acción que permiten que haya una lesión de la columna. Estos mecanismos de acción fueron descritos muy bien por Allan y Ferguson y
como lo ven acá, tienen que ver si la fractura está distraída, si viene la fractura en hiperextensión, si es por hiperflexión o por compresión. Esto es muy importante conocerlo, porque algunas de estas características se toman en las clasificaciones nuevas, y también es muy importante para saber dónde buscar las lesiones. Desafortunadamente, la implicación clínica de utilizar únicamente la parte descriptiva de la fractura no es suficiente. Entonces tenemos que buscar clasificaciones que sean un poquito más modernas. El grupo de Canadá describió hace 15 años esta clasificación que se llama CSISS. Esa clasificación divide cada segmento en huesos y ligamentos y le da una escala de 5, y divide cada corte axial en un segmento anterior, uno posterior, uno derecho y otro izquierdo. Aunque esta clasificación es una buena adaptación a algo que es más reproducible por niveles, es muy complicada de utilizar, y se dejó de utilizar muy pronto. Y después comenzó una clasificación que se llamaba el SLIC, o la clasificación de lesiones subaxiales de columna cervical, en donde por primera vez se empieza a incluir el estado neurológico dentro de la clasificación de las fracturas. Eso hace que nosotros como radiólogos no podíamos realmente hacer el SLIC, porque al menos que fuéramos a hacer el examen clínico del paciente, lo que podíamos nosotros realmente ver era la morfología, como en las clasificaciones iniciales, y después empezar a ver un poco sobre las estructuras ligamentarias, y se introduce este nuevo concepto de los complejos discoligamentarios. Vamos a hablar de ellos más adelante cuando veamos las clasificaciones nuevas. Y hasta hace una década empezamos entonces a tener clasificaciones como la AOS Spine o AO Spine, que es un grupo multidisciplinario liderado por eh, cirujanos ortopedistas, pero es un grupo multidisciplinario de Europa y de América, en donde tienen claramente una clasificación que se puede reproducir. Dejan estos diagramas que son muy fáciles de interpretar, pero a la vez ya tienen estudios que miran cuáles son los impactos pronósticos y para tratamiento de estas lesiones. Entonces, esa es la que utilizamos nosotros acá. No fue fácil de implementar porque tenemos que tener un grupo interdisciplinario para poder llegar a ella, pero es la que más utilizamos. Pero hay unos factores interesantes. Así el EOS SPAN trató de hacer una clasificación que fuera bastante general y que incluyera a toda la población mundial que pudiera. Entonces lo basaron principalmente en tomografía computada. Tiene algunas cosas que no se pueden hacer fácilmente con tomografía computada, como son la evaluación de lo que ellos llaman las bandas de tensión anterior y posterior. Entonces, hay evaluación de tejidos blandos que no se puede hacer fácilmente con TAC, y que hacen parte de estas nuevas clasificaciones. Y eso nos invita a nuevos retos cuando estamos tratando de hacerlo. Pasando a las clasificaciones de la unión cráneo-cervical, estos son diagramas de un artículo que escribimos en Radiographics en el año 2015, donde estamos viendo que hay muchísimas clasificaciones, y casi todas las clasificaciones están centradas en lesiones específicas. Entonces, la lesión de la disociación atlanta-occipital, de los cóndilos occipitales, del anillo de C1, de la apófisis odontoides de C2, o o de las pars articulares de C2. Todavía están demasiado abierto el terreno. Hay más de 32 clasificaciones que se han descrito, y muy pocas de las clasificaciones de estas cráneos cervicales se ha realmente visto cuáles son sus
implicaciones pronósticas y cuáles lesiones se tienen que colocar juntas para el tratamiento de los pacientes. Entonces, todo lo que estamos haciendo está todavía en evolución. En el año 2018, que es hace 3 años, eso es justo antes de la pandemia, la AOA Spine trató de hacer una clasificación que incluyera a todas estas lesiones en una. Y así es como se ve. Ustedes siempre pueden entrar a la página de AOA Spine y mirar las clasificaciones, pero en esta clasificación de unión cráneo-cervical tiene una característica muy importante, es que en esta se incluyen no solamente las bandas de tensión parecidas a o estructuras parecidas a las bandas de tensión, sino empieza a haber lesiones ligamentarias específicas, como los ligamentos alares, del ligamento transverso o de otros ligamentos extrínsecos de la columna cervical que hacen parte de la clasificación. Entonces, esta clasificación, primero, es muy difícil de aplicar solamente como tomografía, y segundo, es nuestra labor como radiólogos integrar qué partes de esta clasificación realmente tienen un efecto pronóstico para nuestros pacientes. Entonces, como para terminar con esto de las clasificaciones, las primeras clasificaciones presumían los mecanismos de lesión, pero no tienen ningún valor pronóstico, y las nuevas incluyen información clínica, aunque están basadas en TAC, tienen una cantidad de estructuras anatómicas nuevas que se empiezan a incorporar. Entonces, vamos a ver un poco de cómo son las imágenes diagnósticas y qué imágenes diagnósticas tomamos en trauma. Este es un cartoon bastante interesante de todas las lesiones que pasan en la columna cervical. Empezando por la tomografía computada, es generalmente el estudio que utilizamos primero. Si lo hacen, deben hacerlo con equipos que pueden reformatear en forma multiplanar reconstrucciones coronales y reconstrucciones sagitales. Solamente con los cortes axiales se pueden dejar de ver una cantidad de lesiones muy importantes. En la época en que el doctor Roa me enseñaba a mí radiología, era solamente los cortes axiales los que teníamos, porque no teníamos la forma de hacer cortes isovolumétricos para poder hacer las reconstrucciones tan hermosas que estamos haciendo hoy en día. Idealmente también deben tratar de hacer cortes pequeños, que sean por lo menos de 1.25 milímetros. Nosotros utilizamos 0.625 y podemos reconstruir a 1.25. También toca tomar en cuenta cuál es la cantidad de imágenes que van a estar interpretando cuando tienen trauma cervical, pero definitivamente el TAC es la imagen de elección. Entonces, cuando empezamos a usar la resonancia magnética, principalmente cuando queremos ver cuál es la extensión de tejidos blandos. Entonces, resonancia magnética es principalmente para tejidos blandos. Y si queremos ver tejidos blandos, miramos la médula espinal ante todo. Entonces, si un paciente tiene síntomas neurológicos y tiene una lesión o una fractura, o así no tenga una fractura que podamos ver, pues va a ser una indicación para hacer resonancia magnética, porque como vemos en este caso en la reconstrucción sagital, vemos que C5 tiene una fractura compleja que tiene retropulsión, el cuerpo de C5 sobre el canal, y también vemos una hiperintensidad en el T2 que corresponde a una contusión de la médula espinal. En el corte axial se ve también como la misma fractura hace que el canal medular, ustedes no ven la hiperintensidad del líquido cefalorraquídeo alrededor de la médula espinal, porque se encuentra comprimida por una mezcla de hematomas, del hueso, y obviamente de lo que sucedió en el trauma, y al tener una hiperintensidad en la médula espinal en un trauma agudo, esto corresponde a una contusión. Esto es crucial saberlo, porque si uno tiene una contusión, toca tratar de comprimirla lo más rápido posible. Y esto hace que las indicaciones de resonancia magnética
se han vuelto más y más importantes. Entonces vamos a ver este artículo de Pauteri que fue publicado en el 2013 en la revista Spine, nos da unas indicaciones de resonancia magnética. Entonces, resonancia magnética generalmente son para pacientes que cuando usted tiene un paciente con trauma mayor de 60 años, que esté confuso, que no se le pueda mirar fácilmente la columna cervical o evaluar clínicamente, que tenga una espondilosis cervical severa, o sea, una enfermedad degenerativa cervical severa, o que tenga un politrauma, toca considerarlo para hacerle una resonancia magnética porque puede haber una lesión que no estamos viendo. Y obviamente el déficit neurológico que ya dijimos es una indicación para resonancia magnética. ¿En qué sirve la resonancia magnética? Particularmente nos cuenta este artículo que es mejor para definir cuál es la compresión medular, pero también para ver cosas que no se pueden ver por tomografía, como las lesiones ligamentarias. Yo creo que una de las cosas más importantes al revisar la literatura es que mucha gente no es que no vea o que no tenga lesiones ligamentarias, simplemente que no había literatura para describirlas, y es parte de lo que vamos a ver hoy un poco. Entonces, ampliando un poco más nuestras indicaciones de resonancia, vamos a hacerlas no solamente para evaluar la columna, sino también para evaluar los ligamentos y los tejidos blandos, tales como los discos intervertebrales. Entonces, vamos a hacer ahora un repaso de la anatomía del unión cráneo-cervical. Hoy en día se pueden ver estos cortes anatómicos muy bonitos con lo que se llama cinematic rendering de los equipos. Fíjense, como pueden ver, variantes anatómicas espectaculares, como lo ven acá, con donde ven que la apófisis odontoides no se encuentra con una configuración anatómica normal. Entonces, para esta parte de la conferencia, vamos a revisar las estructuras óseas, los ligamentos intrínsecos, extrínsecos y las cápsulas articulares, y vamos a reconocer cuáles son los mecanismos que estabilizan a la unión cráneo-cervical. Repasando la unión cráneo-cervical, entonces son tres huesos que la componen. El occipucio, que tiene las dos extensiones inferiores a la parte ventral del foramen magno, que se llaman los cóndilos. Son muy importantes estos cóndilos occipitales. Acuérdense que el cóndilo occipital tiene forámenes ventrales y dorsales. Por los forámenes ventrales pasa el nervio hipogloso mayor. Y obviamente está la relación con el foramen magno. Estos cóndilos se articulan con C1, la gran vértebra Atlas, que tiene la misión de cargar al mundo sobre sus hombros. Los hombros del Atlas son las facetas articulares superiores que se encuentran en sus masas laterales. Y el Atlas se articula con C2, que es el axis. El axis, entonces, es la única vértebra que tiene esta proyección superior, que es la apófisis odontoides, que le permite articularse con la única vértebra que no tiene cuerpo, que es el Atlas. Y nos permiten una gran movimiento de rotación entre el cráneo y la columna cervical. Por eso es tan importante para las lesiones. Vamos a hablar un poco de embriología y no me voy a demorar mucho, pero los huesos vienen de los esclerotomas. Acuérdense que el mesénquima se divide en dermatomas, esclerotomas y miotomas. Los esclerotomas producen los cartílagos y los huesos. Entonces, el esclerotoma C1 nos da la base del cuerpo de C2 y nos va a dar un poco de la parte de la posterior del arco de Atlas y de las masas laterales. Pero hay un esclerotoma que es el cuarto esclerotoma proatlas, perdón, de donde va a venir una estructura muy importante que es la apófisis odontoides,
la parte superior de las masas laterales del atlas, el cóndilo occipital y el basión. El basión es la parte más inferior del clivus. Entonces, cuando se está desarrollando en la columna cervical, la unión cráneo-cervical, entender que estas estructuras pueden estar un poquito separadas o fusionadas es muy, muy importante. Los cóndilos occipitales, entonces, pueden ser con diferentes variantes anatómicas. No vemos tanto las variantes como uno esperaría en la literatura. Yo, si tuviera ejemplos bien bonitos de ellas, se las hubieran traído. Me tocó hacerles este dibujo porque no siempre se ven. Del atlas, una relación muy importante es que el atlas, en su relación con la apófisis odontoides, tiene un ligamento que le permite a la odontoides estar en su propio compartimento anterior, detrás del arco anterior, que es el ligamento transverso. Vamos a ver que el ligamento transverso hace parte del ligamento cruciforme, son las bandas horizontales, y deja estas dos regiones, una región ventral para la odontoides y separa el saco dural, que queda relegado a esta región posterior gracias a este ligamento transverso. Y finalmente, pues tenemos el C2, que es una vértebra muy importante para lesiones, donde se puede lesionar desde la apófisis odontoides al cuerpo o a las pares interarticulares, que tienen su propia clasificación. Vamos a empezar con el primer caso. Ya vamos por la mitad de la conferencia y no les he traído ni un caso. Entonces comencemos con casos para adelantar un poco más la parte radiológica. Tenemos este paciente que tiene esta configuración sagital. Como pueden ver, este es el cuerpo de C2 y no se encuentra unido la apófisis odontoides. ¿Cómo se llama esto? Un os odontoideo, un os condylotertius, una fractura de la apófisis odontoides o un os terminal. Vamos a aprender un poquito cómo hacer estas diferenciaciones. Entonces, esto es lo que conocemos como el os odontoideo. El os odontoideo tiene unas características especiales. Viene de este proatlas, del esclerotoma del proatlas. Siempre se ve redondo o de forma ovalada. En caso de que ustedes vean que la parte inferior de este osículo es cóncavo y no convejo, entonces piensen en otras lesiones. Generalmente lo que es básicamente una apófisis odontoides hipoplásica, y lo que sucede es que el arco anterior de C1 tiende a estar hiperplásico para compensar esa inestabilidad que se presenta. Puede ser muy inestable y siempre está indicado, y es de las pocas indicaciones que hay hoy en día para radiografías, hacer radiografías en flexión y en extensión para estar seguro de cuál es el desplazamiento que hay entre el osículo y el arco del atlas anterior. Las complicaciones del oso odontoideo, como lo estamos viendo aquí en resonancia magnética, es que hay una subluxación, y generalmente lo que pasa es el cuerpo de C2 se subluxa posteriormente porque no está estabilizado por esa unión que debe tener el atlas, el axis con su apófisis odontoides. Y el tratamiento es que toca hacer fijaciones externas de C1 y C2 para evitar que haya una compresión medular. Hay diferentes variantes que tenemos que tomar en cuenta. Aquí tenemos algunas de las variantes que son huesos, osículos, que fíjense que aquí casi que está unido, o osículos que se vuelven muy grandes, y fíjense cómo se ve gigantesco el arco anterior de C1. Aquí tienen una reconstrucción donde está fusionado C1 con el osículo y presenta una pseudoarticulación con el clivus. Entonces, este ejemplo viene de nuestro último libro de hallazgos incidentales, y no hay que confundirlo con fracturas. Fíjense como todos estos osículos
tiene una forma redondeada en la parte inferior. Aquí, por supuesto, no, porque está fusionado. Hay que diferenciar el oso dentideo de otras situaciones anatómicas que se le parecen, pero que no siempre son lo mismo. Este primer caso que tenemos a la izquierda parece un oso dentideo, pero fíjense que la superficie inferior es cóncava y no conveja. Y esto es una fractura crónica de la apófisis odontoides. Fíjense como hay un poquito también de esclerosis de la superficie de la fractura. Este otro caso que parece que fuera un os odontoideo está realmente tocando la apófisis, el clivus y el bastion. Y cuando miramos desde un corte coronal, fíjense que son como dos excrescencias ventrales que tiene el, el hueso occipital en el clivus, y esto es lo que se conoce como condylus tertius. Y finalmente, como una variante normal, es que cuando se está desarrollando la columna cervical y C2, hay un osículo terminal que es, perdón por el error con la doble R, que es normal verlo en niños, donde todavía no se ha fusionado la parte la cartilaginosa, no se ha osificado, y se ve esta forma en forma de diamante, y no es redondeada, en forma de diamante, y ese es simplemente el osículo terminal que es normal en niños. Vamos a mirar ahora los ligamentos. Hay ligamentos intrínsecos y ligamentos extrínsecos. Los ligamentos intrínsecos forman tres capas, y la capa de atrás hacia adelante es la capa más posterior de los ligamentos intrínsecos, es la membrana tectorial. Después vamos a tener el ligamento cruciforme, y después tenemos los ligamentos odontoideos. Esas son como de atrás hacia adelante las capas que vamos a ir viendo dentro de la columna. Vamos a ir revisando cada uno de ellos. Primero está la membrana tectorial. Miren en resonancia magnética cómo se ve como esta imagen oscura, bien definida, que es la continuación de la dura madre del clivus que se va a fusionar abajo con el ligamento longitudinal posterior. Entonces se ve muy bien esta membrana. Es muy importante porque es una de las estructuras que estabilizan la hiperextensión de la columna cervical en la unión cráneo-cervical. Después está el ligamento cruciforme, que tiene forma de cruz, como dice su nombre. La parte más gruesa, que es de pronto la parte más importante, es el famoso ligamento transverso, que va de una masa lateral del atlas a la otra y tiene dos pequeñas extensiones o cruces, superior e inferior. Es esta estructura densa, oscura, que se ve detrás de la membrana tectorial en resonancia magnética. Y finalmente, perdón, aquí tenemos es el ligamento transverso en resonancia, no se los había mostrado, aquí se ve detrás del atlas. Finalmente, dentro de los ligamentos intrínsecos están los ligamentos suspensorios o los ligamentos apicales. El central, que se llama el ligamento apical como tal, realmente no es importante. Los que son más importantes son estos dos ligamentos laterales que vienen de los cóndilos occipitales y se insertan en la apófisis odontoides, que se llaman los ligamentos alares. Estos ligamentos alares restringen la hiperflexión y rotación de la unión craneocervical y protegen las estructuras intrínsecas. Estos ligamentos alares son dos y son grandes estabilizadores y se ven muy bonitos en resonancia magnética, como vamos a ver. En cortes sagitales es muy difícil verlos. Obviamente los ligamentos alares no se ven en el corte sagital medial, sino el apical, se ve simplemente como esa pequeña línea. Y los ligamentos transversos, perdón, los ligamentos alares, se ven como estos triángulos con la base
en la apófisis odontoides y se extienden hacia el cóndilo occipital. Ahí lo tienen y se ve muy claramente. Entonces, nosotros cuando hacemos evaluación de los ligamentos talares, hacemos cortes isovolumétricos en T2. Cuando quieran les envío las imágenes para poder evaluar estos ligamentos. Los ligamentos son tan pequeñitos que si no hacemos cortes pequeños va a ser muy difíciles de ver. Les voy a mostrar un poquito cómo los vemos. Entonces, esta es una resonancia de estas que les estoy diciendo. Fíjense, aquí está la apófisis odontoides, aquí está el cuerpo de C2, aquí están las masas laterales del atlas y aquí tenemos claramente estos ligamentos que se llaman los ligamentos alares. Son como si fueran un par de antenitas que le están saliendo a la cabeza de la apófisis odontoides y se van a unir con los cóndilos occipitales. Fíjense cómo se engrosan, tienen una banda anterior y una banda posterior. Se pueden ver muy bien si hacemos resonancias de alta resolución de unión cráneo-cervical. Vamos a hablar ahora de los ligamentos extrínsecos. Estos son ligamentos, membranas fibroelásticas, que son, la primera es una continuación del ligamento longitudinal anterior, y esta es muy sencilla de seguir. Uno sigue el ligamento longitudinal anterior en la resonancia magnética y mira cómo se encuentra esta membrana anterior atlanto-occipital. Y en la parte de atrás, yo creo que es un poco más relevante y se ve más frecuentemente, es mirar esta membrana posterior, que es la continuación del ligamento interespinoso, que conocemos como el ligamento nucal. Este ligamento nucal nos guía mucho para buscar lesiones de tejidos blandos cuando hay casos de hiperflexión y disrupciones ligamentarias de la unión cráneo-cervical. Y lo último, que irónicamente es lo más importante, son las articulaciones atlantoaxiales y atlanto-occipitales. Hasta hace muy poco no le ponían tanta atención a estas articulaciones y ven que son estos espacios que se ven en el corte coronal entre C1 y el cóndilo occipital y entre C1 y C2. Cuando están distendidas, tienden a tener líquido y el líquido nos hace que se evidencien estos bolsillos laterales cuando está la articulación llena de fluido debido a trauma. Las articulaciones pueden tener disrupciones y estas disrupciones son las que se ven asociadas a las disociaciones craniocervicales. Puede pasar en cualquiera de las dos articulaciones y cuando suceden, fíjense cómo se aumenta radicalmente estos espacios. Y aquí se ve no solo el espacio aumentado, sino ven que el ligamento alar de ambos lados tiene una disrupción proximal en el cóndilo occipital. Después vienen los músculos. A mí me encanta ver los músculos y la razón por que me gusta ver los músculos es porque cuando hay lesiones de hiperextensión, antes de ir a hacer una disrupción de la membrana tectorial, generalmente los músculos prevertebrales tienen un desgarro y me dan hematomas prevertebrales. Acá vemos los dos músculos prevertebrales que son el longus capiti y el longus colli. Acuérdense que uno está uno detrás del otro. Y después de C2 están como, hay fibras de ambos músculos que se alcanzan a ver, pero hay siempre que evaluarlos porque es una buena guía para buscar lesiones de tejidos blandos de unión cráneo-cervical. Y los vasos sanguíneos, no nos podemos olvidar de ellos. Acuérdense sobre todo que la arteria vertebral tiene que primero que todo, la arteria vertebral sale del canal vertebral y se vuelve un poquito más lateral para buscar el foramen transverso de C1. Vuelve a volverse medial para ingresar al foramen magno. Y esto hace que, primero, protege a la arteria vertebral de todo el movimiento que tiene C1 y C2, pero también uno tiene que tener mucho cuidado en evaluarlas para no ir a pasarse a lesiones pequeñas como esta que tienen acá, entre C1 y el hueso occipital cuando estamos reformateando la arteria vertebral
Estas son imágenes que vienen de nuestro centro de postprocesado. Entonces, vamos a hablar un poquito de los mecanismos de estabilidad para pasar ya a los casos. Entonces, los mecanismos de estabilidad más importantes, el primero es el ligamento transverso. Hay que evaluar el ligamento transverso. Ese permite la rotación axial y los ligamentos alares que son los que limitan, como habíamos hablado previamente, el exceso de rotación. Cuando estamos haciendo hiperflexión, realmente lo que principalmente limita la hiperflexión es que el hueso, el clivus, se pega contra la odontoides. Entonces pueden haber fracturas de la puntica del clivus del bastion y el ligamento nucal en la parte de atrás. Los ligamentos alares vuelven a tener una gran importancia como estabilizadores mecánicos porque restringen también la flexión lateral. Y para la hiperextensión, ya habíamos hablado de los músculos prevertebrales, son muy importantes, pero realmente la estructura más fuerte que permite la integridad craneocervical es la membrana tectorial. Entonces hay que evaluar la membrana tectorial. Este es un artículo del Journal de Neurocirugía del 2019, en donde hicieron estudios mecánicos de cuáles eran las estructuras más importantes de todas las que hablamos. Y se ha encontrado que los estabilizadores primarios de toda la región atlanto-occipital y de la unión cráneo-cervical son las articulaciones. Entonces, cada vez le vamos a poner mucho más atención a las articulaciones. Nosotros escribimos un artículo el año pasado sobre disociación cráneo-cervical. Hay muchas formas de evaluar la craniometría. No hacen parte de la conferencia de hoy, pero pueden visitarlo o aquí pueden tomarle un poco la foto a esto. Pero van a encontrar que no todos estos ratios que estamos viendo tienen una importancia clínica tan alta. Dicen que no hay nada más peligroso que un radiólogo con una regla. Ahora sí empecemos estos últimos minutos mirando casos y mirando lesiones. Es el primer caso que vamos a ver completo. Es un paciente de 3 años de sexo femenino que ha estado en un accidente de tránsito y le han pegado por detrás y vemos que hay una gran aumento del espacio entre la apófisis odontoides y el arco anterior del atlas. Muy preocupante. Ven cómo se ve acá. Hacemos una resonancia magnética. En la resonancia magnética vemos que aquí hay un desorden anatómico que no debería estar. Definitivamente la membrana tectorial está ahí, pero vemos que totalmente adherida a la membrana tectorial está C2 y tenemos una estructura hipointensa adelante de C2 y otra. ¿Qué es todas estas cosas? A la vez vemos que hay un hematoma prevertebral y hay también aumento de los tejidos blandos de la región nucal. Cuando miramos los cortes axiales, identificamos la médula espinal y aquí está la apófisis odontoides. Y hay una estructura que debería estar acá, ¿cierto? Que debe estar poniendo la apófisis odontoides acá que no se encuentra. Y esa estructura es el ligamento transverso. Si miramos con cuidado, vemos que el ligamento transverso se quedó aquí adelante. Está el arco anterior del atlas con un hematoma. Y lo que pasa es que ahora la odontoides está por detrás del ligamento transverso. Entonces lo que sucedió acá es, acá tenemos el ligamento transverso en amarillo y la membrana tectorial. Este paciente tuvo una hiperflexión y hubo una disociación del ligamento transverso con C2. Esto yo nunca lo había visto, se los traigo porque se me hace un caso muy bonito, pero nos permite entender un poquito la anatomía de cómo funciona el cráneo cervical. En este caso se hizo un tratamiento conservador del paciente, no simplemente se le puso un cuello ortopédico y se hizo controles neurológicos y todavía lo estamos viendo y está bien, no he tenido imágenes de control, yo espero tener imágenes de control pronto para poder compartir con ustedes. Entonces vamos a ver imágenes de los principales ligamentos.
Ligamento transverso ya lo hemos visto, puede cambiar de espesor con la edad, se ve mejor en el corte axial. Entonces, cuando hacemos el corte axial de la unión cráneo-cervical, es para ver el ligamento transverso. Busquen siempre la apófisis odontoides y ahí está. Justo entre la médula, el saco, aquí está el saco dural y la apófisis odontoides está el ligamento transverso. Con los años se vuelve un poquito más grueso. Acá tienen uno normal y fíjense acá uno con lesión. Y pueden ver cómo las lesiones se ven como regiones hiperintensas y son disrupciones que pueden ser parciales o completas de ese ligamento. Aquí tienen uno todavía más grande, donde hay una disrupción en la parte más medial del ligamento. Ven cómo está adelgazado. Si ustedes quieren ver ligamentos, tienen que cambiar muchas veces sus protocolos de trauma. Los protocolos de trauma de columna cervical tienden a no incluir la región cráneo-cervical porque uno quiere ver los discos vertebrales cuando está haciendo columna degenerativa. Sus protocolos de trauma tienen que ser diferentes a sus protocolos de discos intervertebrales y uno tiene que hacer un barrido en bloque desde la región occipital hacia abajo para poder uno realmente ver estos ligamentos, por lo menos sin hacer imágenes específicas. Entonces, cuando nosotros hacemos imágenes de trauma, incluimos la región cráneo-cervical dentro de ellas. Si hay una duda de una lesión, hacemos imágenes específicas en cortes coronales para buscar los ligamentos alares. Acá tienen otra lesión. Fíjense el ligamento transverso. Hay mucho líquido que estamos viendo aquí en la articulación atlanto-occipital y fíjense cómo se está delgadita esta región. Uno no puede diferenciar qué es saco dural y qué es el ligamento transverso que ha estado lesionado completamente. Es muy importante entender la asociación que tienen las fracturas de C1 con el ligamento transverso. Cuando uno puede tener lesiones de ligamento transverso sin fractura de C1 o puede tener fracturas de C1 sin lesiones de ligamento transverso, pero se asocian las dos, se pueden ver asociadas generalmente por avulsión. Acá tenemos una fractura conminuta de C1 que se denomina fractura de Jefferson. No todas las fracturas de C1 son de Jefferson, solamente las conminutas tienen que tener componentes de arco anterior y arco posterior. Y cuando lo vemos en resonancia magnética, vemos que el ligamento transverso está intacto del lado izquierdo y la parte medial, pero hay una avulsión en el cuerpo vertebral, en el masa lateral del lado derecho. Fíjense acá cómo está la avulsión. Ahora vamos a ver los ligamentos alares, así como en el corte axial se ve el ligamento transverso, los alares se ven cortes coronales y se ven asociados también con avulsiones de los cóndilos occipitales. Hay que siempre buscar pequeñas avulsiones de los cóndilos occipitales. Ya habíamos visto que se ven como triángulos y que pues, también como los otros ligamentos se pueden volver un poquito más gruesos con edad. Acá tienen las famosas avulsiones de los cóndilos cuando están lesionadas. Hay un aumento del espacio atlanto-occipital y fíjense esas avulsiones que son las que vemos en TAC, pero no siempre se van a ver. Aquí esta imagen la estamos repitiendo para recordarles cómo se ven las lesiones grandes de los ligamentos alares, pero les traje otros ejemplos. Este ejemplo es para ver si ven cuál es el normal y cuál es el anormal. El anormal es el de este lado, donde ven que el ligamento alar, ahora distal, cercano a la apófisis odontoides, está lesionado. Acá vemos los dos ligamentos alares perfecto. En niños es un poquito más complicado y sobre todo o en pacientes que tienen laxitud ligamentaria, en Marfan, en cualquiera de estas enfermedades del colágeno. Entonces esto hay que estar con mucho cuidado que no se nos vaya a pasar, pero este fue un niño que estaba haciendo gimnasia cuando le hicimos la resonancia magnética, pues en el TAC vimos que estaba aumentada la distancia entre los odontoides y el cóndilo occipital del lado izquierdo, y efectivamente había una lesión parcial del ligamento alar del lado izquierdo. Solamente haciendo cortes de 2.5 milímetros estamos dejando de ver lesiones, yo sí creo. Acá tenemos los cortes típicos de 2.5 milímetros, donde no sabemos si aquí hay una lesión del ligamento alar del lado izquierdo,
Y esta es una reconstrucción de esos cortes que les había mostrado de isovolumétricos de T2. Fíjense que claramente se ve que este ligamento alar no está normal comparado con la, miren de este lado como se ve bonito, como un triángulo, y aquí se ve que está hiperintenso, hay una disrupción parcial de las fibras. Y eso es importante saberlo, porque la suma de estas cosas puede hacer que tomemos comportamientos quirúrgicos diferentes. Bueno, y finalicemos de estos tres ligamentos con la membrana tectorial. Así se ve una membrana tectorial normal. Cuando está lesionada, simplemente hay vacíos de señal en donde debería estar la membrana normal. Aquí está normal y aquí está anormal. Como la membrana tectorial hace parte de las estructuras de hiperextensión, siempre hay que mirar que no haya un hematoma prevertebral con una disrupción de los músculos prevertebrales, como se ve en este caso. Aquí hay otro caso, a ver cuál es el normal, este o este. Acá ven que este es el normal y aquí nuevamente hay una disrupción de la membrana tectorial y un gran hematoma prevertebral. Otro caso, fíjense, gran hematoma prevertebral y aquí está una lesión de la membrana tectorial. Y aquí siempre les dejo la normal para que nos acordemos un poquito. Otra gran lesión, gran hematoma prevertebral, otra lesión de la membrana tectorial. Y otro, fíjense cómo están. Hay un hematoma también de los ligamentos apicales, un gran hematoma prevertebral. ¿Cuál es el normal acá? ¿Este o este? Este es el normal y aquí vemos la disrupción de la membrana tectorial. En los niños hay unas situaciones especiales. Los niños la membrana tectorial no se rompe tanto en hiperextensión y lo que les sucede a los niños es que se pela la dura madre que está en el clivus del clivus. Entonces lo que sucede es que pasan estos hematomas retroclivales. Se ve aquí un poquito hiperdenso en el TAC, pues se ve muy claramente que aquí la membrana tectorial se peló del clivus y deja este hematoma posterior. La resonancia magnética se ve el hematoma de esta manera. Entonces, estos son los hematomas, pasan en niños y pasan generalmente en niños de menos de 5 años. Aquí les traje otro caso. Miren, este caso tenía una abulsión de cóndilos. Aquí ven cómo se encuentran los ligamentos alares. Hay una disrupción del ligamento alar del lado derecho, el del lado izquierdo ni siquiera se ve, pero también hay una gran ampliación de las estructuras capsulares de la unión de la articulación atlantoaxial y el paciente tiene una lesión de carótida, fíjense como una lesión carotidia y hay una lesión también de la membrana tectorial. Entonces, este caso es para mostrarles, porque yo sé que se nos está acabando el tiempo, que no todas las lesiones vienen aisladas. Casi todos estos casos son casos que vienen con muchas lesiones en conjunto y tenemos que mirarlo globalmente para poder hacer el análisis de estos casos de lesiones de la unión cráneo-cervical. Entonces, vamos a finalizar un poco revisando cuáles son los mecanismos de estabilidad. Hablamos de que el ligamento transverso y los ligamentos alares son muy importantes. También la membrana tectorial. Y últimamente se le ha dado una gran importancia a las cápsulas articulares. Entonces tenemos que siempre evaluar las cápsulas articulares. Vamos a ver en qué cortes vamos a ver los ligamentos. Vimos que los ligamentos en el corte transverso, se ve el ligamento transverso, o en los cortes axiales. Los cortes coronales vemos los ligamentos alares y la membrana tectorial se evalúa en el corte sagital para poder ver mejor estas lesiones. También que hay otras estructuras, aunque no las vimos hoy, que hay que ver de tejidos blandos, como son los hematomas, que no están en las clasificaciones. Hay que ver las imágenes para ver lesiones vasculares. Y en las pacientes que tienen columnas que sean rígidas, como en el caso de los pacientes que tengan DISH, como en este caso,
hay que siempre hacer resonancia magnética porque se nos pueden pasar lesiones que, que son mucho más frecuentes en estos pacientes que tienen la columna rígida. Bueno, yo quiero nuevamente dar las gracias al doctor Roa por esta invitación, a ustedes por pasar la mañana conmigo un rato. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Tengo que darle gracias a mucha gente que ha trabajado conmigo en los años con trauma cervical. Andrés Mora fue una de las personas que vino aquí a visitarnos. Ustedes siempre pueden venir a visitarnos si quieren. Aquí está mi información ahorita que pase el COVID. Y ha sido un verdadero honor poder estar con ustedes esta mañana. Gracias. Doctor Riascos, muchas gracias. Como siempre, su presentación excelente. Eh, Quisiéramos ahora empezar con la sesión de preguntas. Si hay en la audiencia alguna pregunta, por favor, realizarla a través del chat. Están como muy tímidos. Roy, ¿estos equipos en los que están haciendo estas imágenes son de 3 Teslas o son de 1,5? ¿Están mezclados? Eso es una pregunta muy buena. El equipo que estoy utilizando ahorita y el que les mostré, espérense, es que estábamos buscando a ver si tenía los protocolos para ustedes. No los tengo acá, pero yo con mucho gusto les comparto los protocolos. Esos que vieron son de 3 Tesla. Estamos en este momento tratando de hacer, y yo creo que se puede ver igual que los de 1.5 Tesla. Acuérdense que los equipos de 3 Tesla son muy buenos, pero también tienen una cantidad de artefactos en estas interfaces de grasa y hueso y tejidos blandos. Entonces, yo creo que se pueden hacer en cualquiera de los dos. Se pueden hacer por lo menos de 2.5 milímetros y los resultados son los que vimos en casi todos los casos que les mostré y los tridimensionales en 3 Tesla, pero los estamos desarrollando en este momento para 1.5 Tesla también. Aunque no me hicieron la pregunta, yo les voy a hacer una pregunta, o les voy a decir una pregunta que es muy frecuente. Una pregunta que es muy frecuente es, ¿y usted para qué nos enseña todas estas cosas? ¿Cuál es la implicación clínica? Y la respuesta es, estamos en esas. Este es un gran paso que tenemos que dar para poder aprender a cómo ayudar a al resto de médicos a ver cómo vamos a solucionar estos casos que antes muchos se morían. Ahora que nos están llegando más temprano, tenemos que aprender pronósticos y tenemos que aprender cómo hablar el mismo idioma que ellos. Y este es el primer paso que vamos a hacer. Entonces, aunque si describimos todas estas lesiones, de pronto no les estamos dando un pronóstico, un tratamiento claro a ellos a seguir, vamos a ir aprendiendo en conjunto cómo hacer estas dos cosas. Y eso yo creo que es lo que se nos viene en esta década que estamos comenzando. Hay una pregunta que dice, en pacientes con asimilación atlanto-occipital parcial o completa, asociados con defectos de la segmentación o de Klippel-Feil, ¿hay alguna recomendación de seguimiento o de protocolos especiales? Bueno, siempre que uno tenga un Klippel-Feil, que son fusiones congénitas de segmentos cervicales, esos pacientes ya hacen parte de la columna rígida. Entonces, cuando uno tiene una columna rígida, uno tiene que, las recomendaciones en traumas, así sean pequeños, de hacer resonancia magnética, son son muchísimo más importantes. Entonces, si con cualquier columna que tenga una fusión anatómica normal, nosotros le hacemos resonancia magnética inmediatamente y el problema es, o sea, tienen que mirar también todos los ligamentos, porque es que estos pacientes
como mecánicamente no funcionan. Clipper file es muy difícil de generalizar, porque es que hay clipper files inferiores, superiores, pero en cualquier fusión anormal, uno tiene que mirar muy bien los ligamentos antes de dejar ir al paciente, porque lo que no queremos es que el paciente se vaya, tenga una lesión grande de inestabilidad y termine después con una lesión irreversible de la médula. Entonces yo no hago seguimientos especiales, lo que hago es le tratamos de descartar que haya una lesión ligamentaria que no tenga una columna inestable, ya sea por resonancia o hasta por radiografías, ver que no haya movimientos anormales con mucho cuidado de las diferentes estructuras. Sí, y viendo los casos que usted muestra es como una cosa práctica para la vida, es muy importante sobre todo en el trauma automotriz, la colocación del pin que tiene en los asientos delanteros y traseros a la altura correspondiente. Es decir, cuando esos cojines quedan muy bajitos, lo que se convierten es en un fulcrum para que las lesiones de hiperextensión sean más severas. Entonces, a veces la gente no le pone atención a eso, pero ese cojín tiene que estar a la altura requerida para que cumpla su función protectiva. Si no, se convierte eso en un fulcro que agrava las lesiones en hiperextensión. Sí, esos no son, es una cosa muy importante. Esos cojines no están para descansar el cuello, sino para proteger la región cervical y la protrusión más grande del cojín debe estar en relación con la protuberancia occipital, eh, lo que evita que haya un movimiento mayor de latigazo en los casos de lesión de unión cráneo-cervical. Yo creo que yo no he visto las estadísticas en Colombia porque no tenemos muchas, que no se estudia a todos los pacientes de trauma cervical en una base de datos, pero con la disminución de los límites de velocidad en Colombia y con los controles, por ejemplo, de alcoholemia, estas cosas se han demostrado en Europa que el trauma cervical sí baja. Yo estoy seguro que en Colombia debe estar pasando algo similar. Yo creo que el Es, problema de es- Estados Unidos son los límites de velocidad que están muy altos y la gente es un poquito más laxa manejando sin cinturón en autopistas que van a grandes velocidades. si nosotros acá hemos visto un discreto aumento en la incidencia debido a la cantidad de motocicletas que hay. Y Eso es. eso sí es grave. Y los cascos también mal empleados también en algunas ocasiones se convierten en agravantes del trauma más que en elementos de previsión de lesiones. Bueno, veo que no hay ninguna otra pregunta en el chat. Entonces, nuevamente, doctor Riascos, muchas gracias por su excelente conferencia. Eh, mm, También quiero agradecerle a los participantes por su asistencia y nuevamente a G Barco y a General Electric, que fueron las personas que nos apoyaron para el desarrollo de esta actividad. De nuevo, muchas gracias y que tengan un resto de día muy bueno. Y Roy, muy amable. Feliz fin de semana, nos vemos todos, que ha sido un Bueno, honor. Muchas gracias. muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta luego.